Katy Jubinao expone a Armando Benedetti tras polémico argumento para consulta por decreto, cada vez más cantinflesco. En medio del agitado avance de la reforma laboral en el Congreso de la República, una nueva controversia de alto calibre ha sacudido la esfera política colombiana. Esta vez, la confrontación se dio entre la representante a la Cámara por la Alianza Verde, Katy Jubinao, y el ministro del Interior, Armando Benedetti. La chispa que encendió el enfrentamiento fue una declaración del ministro sobre la posibilidad de convocar una consulta popular sin necesidad de una aprobación previa del Senado, algo que, según él, sería legalmente viable por una supuesta omisión del procedimiento legislativo. El argumento de Benedetti provocó un inmediato y contundente rechazo por parte de Jubinao, quien no dudó en calificar sus declaraciones como absurdas y desinformadas, afirmando que se trataba de una interpretación errónea de la Ley Quinta de 1992. La congresista, conocida por su tono frontal y directo, no solo refutó la interpretación del ministro, sino que además lo acusó de distorsionar los hechos y de estar intentando justificar una posible extralimitación de funciones por parte del Ejecutivo. Todo comenzó cuando la Comisión Cuarta del Senado aprobó, con 14 votos a favor, la ponencia mayoritaria de la reforma laboral presentada por el Gobierno. Este avance legislativo vino después del rechazo a una ponencia alternativa presentada por la senadora Aída Abella, del Pacto Histórico. Durante ese proceso, el ministro Benedetti, a través de sus redes sociales, sostuvo que como el Senado no se habría pronunciado formalmente sobre la propuesta del Ejecutivo, presentada el 1 de mayo y rechazada el 14 del mismo mes, el presidente podría convocar directamente una consulta popular, sin necesidad de agotar el trámite legislativo. La interpretación que el ministro hizo del artículo 125 de la Ley Quinta de 1992 fue el centro del debate. Según Benedetti, dicho artículo exige que antes de una votación se debe leer la proposición correspondiente. Al no haberse hecho esto, según su afirmación, la votación no tendría validez legal. En consecuencia, el Senado no habría rechazado la propuesta de forma válida, lo que, en su visión, habilitaría al presidente a convocar una consulta directamente por decreto. Sin embargo, esta lectura de la norma fue rápidamente desmontada por Jubinao. La representante compartió, a través de su cuenta en la red social X, una imagen de la Gaceta Oficial del Senado como prueba documental de que sí se votó una solicitud de concepto favorable y que la misma había sido publicada previamente cumpliendo con el procedimiento legislativo estipulado. Con un tono sarcástico, la congresista escribió: «Jajaja, cada trino de Benedetti es más cantinflesco que el anterior. Ahora diz que se votó una proposición, hombre, se votó la solicitud de concepto favorable, previamente publicado en Gaceta Oficial. A esta gente los asesora el enemigo, definitivamente». Este mensaje no solo desacreditó la interpretación jurídica del ministro, sino que también dejó entrever la frustración de Jubinao ante lo que consideró una manipulación de los procedimientos institucionales. La congresista criticó abiertamente la manera en que Benedetti pretende justificar sus posturas ante la opinión pública, sugiriendo que actúa sin el rigor legal que debería caracterizar a un alto funcionario del gobierno. Pero el asunto no se limitó al plano legal. La discusión pronto escaló a un terreno más político y personal. El presidente del Senado, Efraín Cepeda, también intervino, advirtiendo que lo propuesto por Benedetti podría implicar una ruptura del equilibrio de poderes entre las ramas del Estado. Ante esta advertencia, el ministro respondió señalando que la verdadera ruptura institucional sería responsabilidad del Senado por no haberse pronunciado de manera adecuada. No hay ninguna ruptura institucional por parte del gobierno. La ruptura la hace usted al no permitir que el Senado se pronuncie, porque nunca se leyó la proposición de que se estaba votando. Aún tiene hasta el 1 de junio para que el Senado se pronuncie. Estas declaraciones encendieron aún más la polémica. Para Jubinao, este tipo de afirmaciones reflejan una peligrosa tendencia dentro del gobierno a minimizar o reinterpretar los controles institucionales, con el fin de avanzar reformas mediante atajos políticos o jurídicos. Ella no solo insistió en que el procedimiento fue correctamente seguido, sino que también remarcó que el ministro estaba intentando sembrar confusión con argumentos que, según ella, no resisten el menor análisis jurídico. La disputa entre ambos no es nueva. En una ocasión anterior, Benedetti había descalificado a sus críticos sugiriendo que dejen de usar TikTok y lean más. A lo que Jubinao respondió sin filtro: menos investigaciones en la Corte por enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, corrupción y presuntos delitos similares, y más respeto por la separación de poderes. A Ude lo encargaron de ministro delegatario 2 días y ya se creyó dictador. Bájele al café y ubíquese.
Este intercambio reveló el trasfondo de la tensión acumulada entre ambos. Jubinao no se limita a contradecir al ministro en el plano jurídico, también lo cuestiona desde una perspectiva ética y política. Lo acusa, en efecto, de desvirtuar el rol que le corresponde como jefe de la cartera del Interior y de aprovecharse de su posición para desinformar y atacar a quienes lo critican con argumentos sólidos. Benedetti, por su parte, no se quedó callado. Replicó que las investigaciones en su contra eran emboscadas judiciales de sus enemigos, y volvió a insistir en su interpretación legal de la Ley Quinta. Le insisto, estudie y argumente seriamente. Lea el artículo 125 de la Ley Quinta de 1992 y vea el vídeo. Le pido unos minutos a la lectura y no a contestar por contestar. No obstante, el cruce de palabras dejó ver una grieta más profunda, la creciente distancia entre algunos sectores del Congreso y el Ejecutivo, particularmente en torno a los mecanismos de participación ciudadana como consultas populares, referendos y plebiscitos. En este caso, la posibilidad de convocar una consulta por decreto ha encendido todas las alarmas sobre posibles extralimitaciones del Ejecutivo y la debilitación del principio de separación de poderes. El trasfondo del conflicto también pone en evidencia cómo algunos miembros del Gobierno interpretan las leyes a su conveniencia, en un intento de legitimar decisiones controversiales o de forzar procesos legislativos que no cuentan con mayorías. Esta estrategia ha sido duramente cuestionada por sectores independientes como el que representa Katy Jubinao, quien ha hecho de la vigilancia al poder y la defensa de la institucionalidad una bandera de su ejercicio legislativo. La disputa no solo resalta una diferencia jurídica, sino una colisión de visiones sobre cómo se deben gobernar los asuntos públicos. Por un lado, la figura de un ejecutivo que busca avanzar reformas por la vía rápida, incluso a riesgo de vulnerar normas básicas del procedimiento legislativo, y por otro, el contrapeso de congresistas que exigen respeto por las reglas del juego democrático. El caso también genera una pregunta de fondo que sigue sin respuesta clara: ¿puede el presidente de la República convocar una consulta popular sin aprobación del Senado, si considera que éste no se pronunció adecuadamente? Para Jubinao, la respuesta es contundente: no. Para Benedetti, en cambio, el silencio, aunque esté documentado como voto negativo, se interpreta como una omisión que habilita al Ejecutivo. Este choque de interpretaciones podría incluso terminar dirimiéndose en las altas cortes. Por ahora, la polémica sigue abierta y, con ella, la tensión entre dos figuras que representan mucho más que sus cargos, simbolizan dos posturas antagónicas sobre el respeto por la institucionalidad, la transparencia del debate público y los límites del poder en Colombia. ¿Qué opinas tú? ¿Está el gobierno intentando saltarse los procedimientos? ¿Tiene razón Katy Jubinao al llamar cantinflescos los argumentos del ministro? ¿O es Benedetti quien está defendiendo una visión más pragmática de la democracia participativa? Déjanos tu opinión en los comentarios, suscríbete al canal para más análisis sobre la política colombiana y no olvides activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros contenidos. Tu voz también cuenta en Voces del Poder.